Mis amados hermanos, en este día quisiéramos ministrar en una porción de las Escrituras que no es muy estudiada con mucha frecuencia, pero si Dios lo permite, hoy vamos a ver un bosquejo general de este libro de la Biblia muy interesante llamado Habacuc. Le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Le adelanto que este mensaje que vamos a compartir en esta mañana tiene dos partes. La primera parte la vamos a compartir ahora y la segunda parte y última la vamos a compartir en el siguiente servicio. Porque queremos tener una vista panorámica del libro de Habacuc, es una especie de mini estudio del libro y sobre todo porque entendemos que el mensaje se completa si vemos las tres partes de este mensaje que le voy a comunicar ahora. Pero vamos a leer la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Padre, gracias por esta tu palabra. Ahora te ruego, Señor, que tengas a bien hablarnos a nosotros a través de ella, bendecir nuestras vidas, Señor, confrontarnos en esta mañana, hacer de nosotros, Señor, mejores creyentes y más semejantes a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se puede sentar, pero le voy a pedir que por favor mantenga su Biblia abierta en la porción de las Escrituras que hemos leído, pues vamos a estar estudiándola un poco en detalle aquí y un poco más adelante. Somos seres emocionales. Eso no es una noticia nueva para usted. Usted lo sabe. Nuestras emociones fueron puestas en nosotros por el Creador. Él fue quien nos hizo seres emocionales. Y resulta que las emociones tienen gran autoridad y gran poder, ejercen gran poder sobre nuestras vidas. Hay veces que nuestras emociones nos traicionan y nos hacen decir o hacer cosas que después reflexionamos y pensamos, no debía haberlo hecho o no debía haber dicho tal o cual cosa. Pero la realidad es que somos personas emocionales. Y lo peor que usted puede hacer cuando una persona está experimentando alguna emoción que lo está controlando, lo peor que usted puede hacer es decirle, no te sientas así. ¿Por qué? Así es que se siente. Y si tú le dices que no se sienta así, ¿cómo se va a sentirse? Así es que se siente. Y lo que queremos compartir en el día de hoy a través del libro de Habacuc es, primero, las quejas de Habacuc. Segundo, la respuesta de Dios. Y tercero, el cambio que produjo en Habacuc la respuesta de Dios. Si Dios nos ayuda en esta primera parte, vamos a ver la queja de Habacuc y vamos a comenzar a ver la respuesta de Dios. Y en la segunda parte, si Dios lo permite, vamos a ver completa la respuesta de Dios y vamos a ver el cambio que esta respuesta de Dios provocó en la persona de Habacuc. Les decía que somos seres emocionales y nuestras emociones a veces nos controlan, nos dirigen y nos hacen hacer y decir cosas que originalmente no planeábamos hacer o decir. Hay dos preguntas en esta porción del texto que acabamos de leer que llamaron mucho mi atención mientras estudiaba el texto, porque son preguntas que dan una evidencia de cómo se siente la persona que las está haciendo. Si usted mantiene su Biblia abierta en el libro de Habacuc, usted se dará cuenta que la primera pregunta está ahí en el capítulo 1, versículo 2, que dice, ¿hasta cuándo? Y la segunda pregunta está ahí en el versículo 3 que dice, ¿por qué? Entonces, para hacerlo así como un poco atractivo, le he titulado al mensaje, ¿hasta cuándo y por qué? Dos preguntas que revelan una condición del corazón de la persona que está haciendo las preguntas. Dos preguntas en las que probablemente usted y yo nos hemos visto estancados por mucho tiempo.
en alguna situación determinada. ¿Hasta cuándo? Pregunta la esposa que tiene años orando por su esposo y no lo ve cambiar. ¿Hasta cuándo? Pregunta la madre que recibió promesas de salvación de sus hijos y los ve en una vida perdida. ¿Hasta cuándo? Pregunta el ministro que no ve avanzar la vida espiritual de su congregación. ¿Hasta cuándo? Pregunta la joven que quiere casarse y no encuentra pretendiente. O la dama que quiere casarse y no encuentra pretendiente. ¿Hasta cuándo? Se pregunta el hombre de Dios que ve que no se cumplen las promesas que Dios ha hecho para su vida. ¿Hasta cuándo? Se pregunta la persona que está siendo víctima de injusticias y no ve una solución para su problema. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Se preguntan los padres que tienen que ver morir a un hijo de una enfermedad catastrófica. ¿Por qué? Se pregunta el hombre de Dios que ve que su familia, en vez de seguirlo a él, siguen el camino contrario al que él sigue. ¿Por qué? Se pregunta el ministro que no ve de ninguna manera cómo Dios lo va a sacar de la situación en la que está metido. ¿Y hasta cuándo y por qué revelan emociones? Una persona que pregunta desesperadamente ¿hasta cuándo? Puede estar experimentando una amplia gama de emociones que incluyen frustración, ansiedad, desesperación, incertidumbre, impotencia, cansancio. Si una persona pregunta por qué, además de hasta cuándo, es posible que experimente emociones y sentimientos adicionales, tales como confusión, frustración intensa, dolor emocional, preocupación o desesperación intensificada. Si alguien pregunta por qué, además de hasta cuándo, es posible que sienta una mayor sensación de desesperación y desesperanza, no solamente debido a que no ve lo que quiere, sino que no alcanza a comprender por qué está metido en la situación en la que está. Entonces podríamos resumirlo en que ¿hasta cuándo? Es la pregunta de un alma desesperada. ¿Y por qué? Es la pregunta de un alma confundida. Ahora vamos aquí al libro de Habacuc. En el contexto de este libro encontramos que la mayoría de los expertos afirman que Habacuc profetizó durante la época de los reinados de Joacás y Joacim, que fueron de los últimos reyes del reino de Judá. Por cierto, reyes bastante malvados. Luego del reinado del rey Josías, que fue un rey que instituyó una serie de reformas espirituales, religiosas y espirituales en el pueblo de Judá, luego de él vinieron una sucesión de reyes cada vez más malos. Y el pueblo entró en una desenfrenada carrera de descenso moral. Habacuc profetizó en ese tiempo. Habacuc es uno de los profetas llamados preexílicos, es decir, que profetizaron antes de que Judá fuera llevado al exilio de Babilonia. En esa categoría está, por ejemplo, Jeremías, que advirtió mucho en contra del pecado del pueblo y le advirtió acerca del juicio inminente. En esa categoría también está Zacarías. Y Habacuc profetizó en ese tiempo. Entonces tenemos a un hombre justo, un profeta de Dios, como lo llama la misma escritura en el versículo 1, que está viendo que el pueblo, en vez de escuchar al mensaje profético, en vez de acercarse más a Dios, lo que está haciendo es alejándose más de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que preguntaron ¿hasta cuándo? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 10, versículo 7, vemos que los siervos de Faraón fueron donde él después de la 8ª plaga y le preguntaron ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que esta gente siga destruyendo a Egipto? Egipto está todo destruido y tú no reaccionas. ¿Hasta cuándo? Otro ejemplo es el caso de Job.
en su reclamo a Dios por la situación calamitosa por la que estaba atravesando, que usted y yo la conocemos. En Job capítulo 7, versículos 9 y 10, dice de la siguiente manera: ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? ¿Por qué no me dejas en paz? Al menos el tiempo suficiente para poder tragar mi saliva. Si he pecado, ¿qué he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tu blanco? ¿Acaso soy yo una carga? ¿Hasta cuándo? Pero uno de los que más impresiona es el caso del salmista en el Salmo 13, versículos 1 y 2, clamando por ayuda a Dios, cuando dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? Y esta es la pregunta de Habacuc. ¿En qué contexto hace Habacuc su pregunta? Volvamos ahí al capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Lo que Habacuc está preguntando no es solamente hasta cuándo Dios permitirá el mal, sino hasta cuándo tendrá él que estar orando y da la impresión de que Dios no lo está escuchando. ¿Ha estado usted en esa posición alguna vez? Yo he estado ahí muchas veces. Entonces, el problema de Habacuc era que él consideraba que ya él había clamado tiempo suficiente. No sé cuánto tiempo llevaba, pero en su emoción él sentía: ya está bueno. ¿Qué es lo que pasa con Dios que no responde? Como no veía respuesta, él entendía que Dios no estaba oyendo su clamor. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Se ha sentido así usted alguna vez? Probablemente aquí haya personas que se sientan así, que hayan llegado en esa condición a este lugar en este día. La causa de su clamor era la violencia alrededor. Siga ahí en el versículo 2. Y daré voces a ti a causa de la violencia, ¿y qué? No salvarás. Entonces parece que Dios, teniendo el poder para intervenir en esta situación, no lo hace, no quiere hacerlo, no me está escuchando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta cuándo? Habacuc sabía que Dios había prometido escuchar el clamor de su pueblo, tal como lo dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, si hay algo que lo frustre a usted como hijo de Dios, es mirar a su alrededor, darse cuenta de que usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer y darse cuenta que de todos modos Dios no le responde. ¿Hasta cuándo? Se me pusieron serio temprano hoy. Señor, pero yo estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer, clamar a ti, y la promesa es que tú vas a responder, pero ¿cuándo? Estaba frustrado por no haber tenido la respuesta a su clamor. Si alguien pregunta ¿hasta cuándo?, es posible que sienta frustración por una situación que le está molestando y que no sabe cuándo terminará. Quizás lo que le molesta más no es la situación, sino la falta de respuesta. Si Dios le hubiese hablado, quizás estaría más tranquilo. Pero usted está ora, pide oración, clama, hace oraciones de todos los modelos que usted ha visto en la Biblia, hace oraciones con clamor, hace oraciones de rodillas, se va de silicio y hace todo lo que usted le han entrenado para hacer y nada. ¿Hasta cuándo? Alabe a Dios, alabe a Dios. Ay, santo. La segunda pregunta: ¿por qué? Es la queja de un alma confundida, que no puede encontrar una explicación sensata para lo que está viviendo,
que es incapaz de encontrarle sentido a las cosas que están aconteciendo en su vida o a su alrededor. Algunos ejemplos de la Biblia que le quiero citar son el caso de Jacob, cuando Labán le cambió a Raquel por Lea. Ve acá, varón, ¿y por qué? Cuando él se levantó en la mañana y vio que en vez de tener a Raquel, por la que él había trabajado, la que tenía era Lea, su mente se llenó de confusión. Y entonces le surge la pregunta, varón, ¿por qué? Israel, ante la incertidumbre de la vida en el desierto, solo voy a leer esto, en Números capítulo 12, Números capítulo 2, versículo 15. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Por qué? Señor, ¿pero por qué? Dime algo que me haga entender y tener sentido para lo que está pasando. El doctor James Dobson escribió un libro hace unos años que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y les recomiendo que si usted está pasando por alguna situación en la que usted no puede encontrarle sentido a lo que Dios está haciendo, les recomiendo que lea el libro del doctor Dobson. Es un librito pequeño. Ahora vamos a analizar el porqué de Habacuc. Me gusta mucho la manera en que comienza esto porque me he identificado mucho con las 4 primeras palabras del versículo 3. ¿Por qué me haces? Es la mentalidad en la cual usted se pone a sí mismo como víctima y pone a Dios como el victimario. ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Recientemente escuché una historia de un muy famoso deportista que después de alcanzar la cima en su deporte contrajo una enfermedad terrible siendo un hombre de Dios después de haberse convertido. Y como alguien lo cuestionó y le preguntó, ¿por qué tu Dios permite que a ti, que le has servido y que te has entregado a Él de esa manera, te pasen cosas como esa? ¿Y sabe lo que él respondió? Dijo, 5 millones de niños en mi tiempo comenzaron a jugar tenis y de ellos solamente 500 llegaron a jugarlo de verdad. De esos 500 solamente 50 fueron seleccionados para la selección nacional y de esos 50 solamente uno. Y yo nunca le pregunté a Dios por qué yo. Y si nunca le pregunté a Dios por qué yo fui elegido entre 5 millones, ¿por qué he de cuestionarlo ahora por lo que me está pasando? ¿Por qué? La pregunta de un alma confundida. ¿Por qué me haces esto a mí? Ya ni siquiera el problema era el mal social, era que él entendía que él se merecía un trato diferente. ¿Por qué me haces ver iniquidad? O sea, Señor, ¿por qué yo tengo que estar aquí? Si yo soy justo, ¿por qué tengo que estar en medio de este pueblo impío que está comportándose tan impíamente? ¿Por qué me haces eso a mí? En esa mentalidad, usted piensa que el universo gira alrededor suyo y que Dios tiene que acomodar todos los eventos del universo para que usted se sienta bien. Y como usted no se siente bien, entonces su pregunta es, ¿por qué me pasa esto a mí? Nuestro querido Habacuc dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Porque él no entendía el motivo por el cual Dios permitía que él estuviera en medio de una situación tan caótica. ¿Ha estado usted en medio de una situación caótica alguna vez? ¿Y se ha preguntado por qué me pasa esto a mí?
pero yo no he dado motivos. Yo no tengo razones para estar atravesando esta situación porque yo soy bueno. Yo me porto bien. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo hasta la escuela bíblica asisto. ¿Por qué me haces? Me recuerda las palabras de Noemí cuando al regresar, después de haber vivido una tragedia tan terrible de que se le murió el esposo y se le murieron los 2 hijos y que pasó, se fue de un lugar donde había hambre a un lugar donde había pan, entonces el hambre se trasladó para allá donde ella estaba y allá se le murieron los hijos y cuando vino de allá para acá, Noemí significa dulce o dulzura y cuando vino de allá para acá dijo a la gente, no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque miren cómo Dios me ha puesto en amargura. La mentalidad de víctima y la mentalidad de que somos el centro del universo. Habacuc estaba buscando explicación para la prosperidad del mal en perjuicio del bien. Versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El salmista dice, por poco rebalan mis pasos mirando la prosperidad de los impíos. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo donde no esperamos ver la justicia de Dios. Vivimos en un mundo donde sabemos que la naturaleza caída del hombre ha permeado todas las áreas de la creación y lo que esperamos es ver injusticias. Por tanto, no debe sorprendernos que haya prosperidad del impío a nuestro alrededor. Por tanto, no debe sorprendernos de que a los impíos, cuando hablan mentira, le va aparentemente bien y al justo, por permanecer en la verdad, le va aparentemente mal. La respuesta de Dios al salmista fue, tranquilo, espera el fin de ellos. Porque el problema no es que usted vaya cómodo o incómodo en el viaje. El problema es para dónde usted va y para dónde van ellos. Ciertamente, si a usted le ofrecen un viaje incómodo de 2 horas para una estancia eterna en un lugar muy cómodo, usted no lo va a cambiar por un viaje cómodo de 2 horas para una estancia eterna en un lugar muy incómodo. Y como decía el hermano Gille Ávila, el lago de fuego y azufre es un mal lugar para pasarse una temporada larga. De manera que siempre vamos a ver injusticia a nuestro alrededor. Siempre vamos a ver a personas que se supone que deberían sufrir las consecuencias de sus malos actos y al contrario, lo que parece es que prosperan por portarse mal. Pero Habacuc conocía la santidad de Dios, entonces más se confundía. Habacuc capítulo 1, versículo 13, siga conmigo ahí. Dice él, el mismo Habacuc, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Lo que más confundía a Habacuc era que él sabía el Dios santo al cual él le servía. Lo que más lo confundía era que él había escuchado las promesas de Dios allá en Deuteronomio capítulo 28, donde Dios promete bendición a la obediencia y maldición a la desobediencia. El problema es que Dios no es como nosotros, mis amados hermanos. La Biblia dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como Él es paciente, Él no ejecuta un juicio al final de cada día de trabajo de la persona, sino que trata con las personas y le da oportunidad para ver si se arrepienten. Pero si fuera yo o si fuera usted, lo más probable es que el que la hizo, que la pague. Y mientras más rápido, mejor. Oh, gloria a su nombre. Entonces, lo que Habacuc no entendía era por qué Dios no hacía algo al respecto. Aquí tenemos a Habacuc con 2 preguntas. ¿Hasta cuándo y por qué?
Y Habacuc toma esas dos preguntas y se las lleva al Dios Altísimo. Ahora vamos a ver el inicio de la respuesta de Dios a estas preguntas de Habacuc. Vamos a ver la primera parte. Como les dije, la segunda parte la vamos a ver en el segundo servicio. Lo primero que me llama la atención es lo que Dios no hizo. Dios no lo reprendió por su queja. Dios no le dijo, como diríamos nosotros, no te sientas así. Dios no le dijo, yo soy soberano, usted cállese, esté tranquilo, que yo hago lo que a mí me parezca. Dios tampoco se defendió diciendo, tú crees que eso es así, pero eso no es así. La respuesta de Dios la encontramos ahí a partir del versículo 6, Habacuc 1, no, perdón, a partir del versículo 5, Quiero llamar su atención sobre lo siguiente. El problema no es que usted tenga una queja. El problema es cómo usted canaliza esa queja. La Biblia dice, vengan a mí, el versículo que leyó nuestra hermana Stacy, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿A dónde es que usted tiene que ir cuando siente la carga? A donde el hermanito, a decirle, mira, pues yo no entiendo qué es lo que está pasando en esta iglesia. A donde el pastor, a decirle lo que el pastor tiene que hacer. O delante de Dios, a expresar su queja delante del único que está listo para responderle. Salmo 142, versículos 1 y 2. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja y delante de él manifestaré mi angustia. El problema no es la queja, el problema es a dónde usted va con su queja. Porque la Biblia dice que cuando los hermanos de Moisés fueron a quejarse de Aarón, de Moisés, pero no en la presencia de Moisés ni tampoco en la presencia de Dios, sino que se fueron a murmurar por allá por una esquina, dice la Biblia que Dios intervino y usted sabe las consecuencias. María quedó leprosa y fuera del campamento. Porque el problema no es la queja, el problema es dónde usted lleva su queja. Habacuc sabía muy bien dónde llevar su queja. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Siga conmigo. Sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi qué, a mi queja. ¿Usted tiene queja? Yo tengo quejas. El problema es que usted no quiere que se vea que la queja suya es con Dios. Usted no quiere dar esa impresión, porque usted quiere mantener su apariencia de santidad. Y no quiere que los demás sepamos que usted está molesto, pero no es conmigo. Usted está molesto con Dios. Gloria a su nombre. Vamos a poner el ejemplo en el caso mío. Yo tengo mi queja, pero si los hermanos se dan cuenta de que yo tengo una queja contra Dios, van a decir, pero yo lo hacía más santo a este. ¿Y qué pastor es este que tiene queja contra Dios? Bueno, pues Habacuc llevó su queja donde tenía que llevarla. Y lo que encontramos es que la reacción de Dios fue la misma reacción que él ha tenido siempre. Amor y misericordia para los que en el nombre de Cristo se acercan a él. Para los que por Jesucristo se acercan a él. El libro de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. El problema de la queja es a dónde usted lleva la queja. Llévela delante de Dios. Oh, gloria a su nombre. Dios, que conoce nuestra condición,
en vez de reprenderlo, se dedicó a levantarle el ánimo. Dice la Escritura que Él se acuerda que nosotros somos polvo. Él sabe que somos seres emocionales y que a veces las emociones nos traicionan. Cuando Elías, después de haber tenido una victoria tremenda ya matando a los profetas de Baal, cuando recibió la amenaza de Jezabel, cayó en depresión. Y se quedó por ahí y dijo, Señor, mátame, yo no puedo ver esto. Pero Dios te acaba de dar una victoria. Pero es que somos así. Dice el escritor Santiago que él era un hombre sujeto a pasiones, como usted y como yo. Y así Dios lo usó, con todo y ser un hombre sujeto a pasiones. Se deprimió, se quilló, como diríamos en dominicano, y se sentó ahí debajo de un árbol. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le mandó comida y sueño. Descansa ahí, mi hijo. Y cuando despertó, le mandó comida otra vez y sueño de nuevo. Y se levantó el hombre de ahí con ánimo que corrió como 40 kilómetros. Porque Dios nos conoce, mis amados hermanos. Dios te conoce. Deja de estar poniendo pose delante de Dios, que Él te conoce. Él sabe que tú estás molesto con Él. Pero Él ha establecido que tú vengas y se lo digas. Oh, gloria a su nombre. Denle un aplauso al Señor. Lo último que quisiera ver en esta parte es que Dios siempre responde, pero no necesariamente cuando yo quiero ni como yo quiero. Dios siempre responde, pero la respuesta no siempre llega en el momento que yo pienso que la necesito, ni llega en la manera en que yo pienso que la necesito. Así que Dios le respondió. Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo de nuevo. Aquí viene la respuesta de Dios. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. La pregunta es ¿hasta cuándo, verdad? La respuesta de Dios es, tú preguntas hasta cuándo porque piensas que yo no estoy haciendo nada, pero tu visión es muy limitada. Yo estoy preparando la respuesta para ese problema. Pero el hombre nada más ve lo que está ante sus ojos. Nosotros vemos oscuramente el presente y recordamos vagamente el pasado y del futuro no tenemos la menor idea. Pero Dios lo ve todo al mismo tiempo y mientras Habacuc pensaba que el pueblo estaba en desenfreno y Dios no estaba haciendo nada, Dios estaba preparando a un pueblo para castigar a su pueblo. A los caldeos, que son los mismos babilonios, que con el tiempo llegarían a invadirlo. Entonces la respuesta de Habacuc, la respuesta de Dios a la pregunta ¿hasta cuándo? Es, yo siempre estoy trabajando. Lo dijo el Señor Jesucristo. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios siempre está preparando a alguien para algo y preparando algo para alguien. Pero nosotros solamente vemos lo que está al alcance de nuestros ojos. Le dijo Dios, mirad entre las naciones. Él no tenía la menor idea. Él solamente alcanzaba a ver lo que estaba a su alrededor, que eso fue lo que él se quejó. Yo solamente veo contienda, veo pleito y que tú no haces nada. Ah, pues mira, yo estoy haciendo. Lo que pasa es que tú no puedes verlo, porque yo soy Dios, tú no. Y la tranquilidad que yo quiero que usted reciba en esta primera parte del mensaje es dos cosas. Primero, es lícito presentarse delante de Dios con su queja. Y segundo, aunque usted no vea nada, Dios está obrando. Dios está obrando. Versículo 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas.
Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Lo que Dios le dijo a Habacuc fue: tú piensas que el pueblo está en desenfreno y que yo estoy ajeno a eso o que simplemente estoy indiferente. Pero la verdad es que yo les estoy mandando advertencias, se la estoy mandando contigo, se la estoy mandando con Jeremías, se la estoy mandando con Ezequiel, y mientras ellos no están haciendo caso, yo estoy preparando el castigo por su desobediencia. Ahora, si quiere que le diga la verdad, ahora fue que Habacuc se puso mosca. En el versículo 12 dice Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces Habacuc se estaba preguntando: Dios, ¿por qué tú no haces nada? Y ahora pregunta: Señor, ¿pero por qué ellos que son más malos que nosotros? ¿Por qué tú vas a usar a esos bandidos que son peores que nosotros? Más aún, óigalo ahí en la última parte del versículo 13. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esa segunda parte de la respuesta la vamos a ver en el segundo servicio, pero ahora yo quiero hacer un llamado. ¿Es usted una de esas personas que está batallando con los sentimientos que le causa la incertidumbre de no saber hasta cuándo Dios no intervendrá en su vida? ¿Está usted pasando por una situación que por más que usted le busca la vuelta y por más que ore y por más que lo busque en la Biblia, usted no le ve sentido a lo que está pasando? Quiero decirle que la buena noticia es que el Señor prometió que cualquiera que venga a Él con esta carga, Él no lo echará fuera. ¿Usted quiere salir de la ansiedad que le ha causado tanta duda, tanto cuestionamiento? La invitación que le quiero hacer. Apreciados amigos, en estos momentos queremos, ¿verdad?, compartir contigo el deseo de que usted reciba a Cristo Jesús como su Salvador. Si esta palabra ha sido efectiva en su vida y usted quiere hacer profesión de fe, este es su momento. Simplemente siga esta oración conmigo. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias por Jesucristo. Lo acepto como mi Señor y mi Salvador. En estos momentos comienzo una vida nueva en ti y yo sé que mis pecados han sido perdonados. En el nombre de Jesús me declaro